Un lobo aparece frente a una mujer indefensa en lo más profundo del bosque. Lo que le hizo después te dejará impactado. Lily caminaba sola, envuelta en el silencio profundo de un bosque antiguo, donde los árboles se alzaban como gigantes protectores, pero también como sombras imponentes. El suelo crujía bajo sus botas. Las hojas secas murmuraban a su paso, como si el propio bosque quisiera advertirle de algo. Cada paso era un eco en la inmensidad verde y oscura, y aunque era una exploradora experimentada, Lily no podía evitar sentir una creciente inquietud. Este lugar tenía algo diferente, algo que hacía que su piel se erizara. El sendero por el que caminaba se iba difuminando entre la vegetación espesa, y de repente, su pie tropezó con una rama oculta. Fue un segundo de desequilibrio, y luego el mundo se volteó. Lily cayó al suelo con fuerza, sintiendo el golpe seco en su espalda y el aire escapando de sus pulmones. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para lanzar sus gafas lejos de su rostro. La sensación de pérdida fue inmediata. Su visión se tornó borrosa. Las formas de los árboles se transformaron en sombras confusas. La naturaleza, que antes parecía un vasto escenario, ahora se cerraba alrededor de ella como una jaula verde y amenazante. Lily se quedó inmóvil por un instante, aturdida. El bosque, que antes la observaba desde la distancia, parecía ahora más cercano, envolvente, como si se inclinara sobre ella, reclamando su presencia. Desesperada, comenzó a buscar a tientas sus gafas, pero sus manos temblorosas solo encontraban hojas húmedas y ramas rotas. El tiempo se alargaba. El silencio del bosque era ensordecedor, interrumpido solo por el latido acelerado de su corazón. La vulnerabilidad de estar a merced de lo desconocido empezaba a invadir su mente. El miedo se filtraba como una sombra en su pecho. Entonces, se escuchó un crujido, apenas perceptible, pero lo suficientemente claro como para hacer que Lily detuviera su búsqueda. Se quedó inmóvil, escuchando, su respiración suspendida en el aire. Algo estaba ahí, entre los árboles, acercándose lentamente. Las ramas cedían bajo el peso de una criatura que se movía con sigilo, pero con un propósito definido. Lily sintió cómo su corazón comenzaba a bombear aún más rápido. ¿Era un ciervo? ¿O algo peor? De repente, lo vio. Entre la penumbra, una figura oscura apareció entre los árboles. Un lobo. Majestuoso y silencioso, sus ojos brillaban como dos faros en la oscuridad. Lily sintió el aire atraparse en su garganta. El lobo avanzaba con pasos lentos, su mirada fija en ella. El miedo se arrastró por su columna como una corriente helada. No podía ver bien, pero la presencia imponente del animal era inconfundible. Se quedó congelada, esperando lo peor. Pero el lobo no atacó. No mostró los colmillos, ni se lanzó sobre ella. En lugar de eso, se detuvo a pocos metros, su cuerpo tenso pero en calma. Observaba. Lily, todavía tumbada en el suelo, seguía su mirada, buscando algún indicio de sus intenciones. El lobo no emitió sonido alguno, solo permanecía allí, como un guardián antiguo, una sombra vigilante entre los árboles. Con el corazón latiendo en sus oídos, Lily retomó la búsqueda de sus gafas, moviendo las manos con cuidado, sin apartar la vista de la figura. La ansiedad la afligía, pero había algo en la quietud del lobo, en su presencia constante y silenciosa, que le otorgaba una sensación extraña de compañía. Era como si el bosque, a través de ese ser, la estuviera observando, pero no con hostilidad, sino con una especie de respeto ancestral. Finalmente sus dedos rozaron el frío metal de las gafas. Un alivio inmenso inundó su pecho, y las colocó con rapidez sobre su rostro. El mundo, antes borroso, volvió a enfocarse, y lo primero que vio fue al lobo, más claro ahora. Estaba más cerca de lo que pensaba, sus ojos brillando con una intensidad casi sobrenatural. No era una amenaza, era algo más, algo antiguo y sabio, como si perteneciera a ese bosque tanto como los árboles mismos. Lily se puso de pie lentamente, sin hacer movimientos bruscos. El lobo la observó por un momento más,
Y luego, sin un sonido, se giró y desapareció entre los árboles, tan silencioso como había llegado. El bosque volvió a quedarse en calma, pero ahora no parecía tan hostil. Lily respiró profundo, sintiendo una extraña conexión con esa criatura que, por un instante, había sido su protector. Sabía que no estaba sola. Si te gustó lo que viste, dale like, comenta y suscríbete a las Crónicas del Globo. La campanita es tu pase de abordar para la próxima aventura.